bienvenidos oficialmente a nuestro cuarto encuentro de este ciclo de 5. Nos vamos acercando al final. Primero vamos a seguir sumando palabras a nuestro diccionario. Hoy vamos a sumar 3 palabras, que ahora vamos a compartir. Vamos a ver hoy especialmente de las fuentes de recupero, sus características y cómo es el ciclo de vida y el rescate en productores, empacadoras y empresas. Y para eso, después de una breve, vamos a compartir aspectos técnicos primero con Pablo, tenemos a nuestros especialistas del día. Hoy tenemos un panel de lujo, a Juan Magnoni, que es el coordinador del Nodo Marisierra, que está en Mar del Plata, a Silvina Elena Llano Mesa, que es la subdirectora de Fundación Saciar, del Banco de Alimentos de Colombia, y a María Eugenia Torres, que es la directora ejecutiva de la Red de Alimentos de Chile. Así que seguimos con nuestro programa internacional, nuestros paneles de especialistas. Bueno, vamos a nuestra primer sección de glosario. ¿Se acuerdan que venimos ingresando palabras a lo loco? Hoy vamos a sumar 3 palabras más. Remesa, que nos las trajo Gustavo, ¿se acuerdan? El secretario de FENAONFRA que nos acompañó en el panel de la última sesión. Términos que nos ayudan a poder gestionar las frutas y las verduras y entender de qué hablamos cuando hablamos las cosas, cuando hablamos en los mercados concentradores. Puntualmente remesa, ¿a qué se refiere? Es al ingreso, el día que ingresa mercadería fresca a los mercados. Es importante conocer este término porque también nos da, si nosotros sabemos cuál es el día de remesa, y nos hablan de remesa, está bueno saberlo, podemos saber también cuál va a ser el día que va a sobrar mercadería, qué día van a estar reemplazando, qué día va a estar ingresando. Entonces, remesa, todos los que están trabajando en mercados concentradores, mercados de abasto, ya dijimos todos los sinónimos, tener en cuenta que es un día de remesa. Repaso reembalaje. También nos aportó Gustavo este término que nos pareció también poder volver a subrayarlo y ponerlo sobre la mesa. ¿A qué se refiere? Es el proceso que se hace que cuando llega la fruta y la verdura en su embalaje original, en las cajas, como hablamos la vez pasada de la manzana podrida que hay que sacarla, bueno, en los puestos hacen esto asiduamente, no sé, cada puesto verá cuál es la asiduidad con la que la hace. Es importante saber cuándo se hace el repaso y el embalaje, para saber cuándo estaría bueno pasar nosotros a pedir ese sobrante. Así que de nuevo, cuando nos hablan de repaso y embalaje, reembalaje, nos están hablando de esto, del momento en que ellos separan lo que está férreo de lo que están vendiendo. Y hoy vamos a introducir también este concepto, que es de lo que vamos a hablar la mayor parte de este encuentro, que es reagro. Les podríamos haber preguntado acá quién sabía que era reagro. ¿Saben qué es reagro? Tiren en el chat. Sí, no, sí, no. ¿Saben qué es reagro? ¿Alguna vez escucharon hablar de reagro? Sí. Muy bien, si dice sí. No. Bueno, reagro es una sigla que significa rescate de excedentes agropecuarios. Es una sigla que inventó el Banco de Alimentos de Colombia. Hoy la tenemos a Silvia que nos va a contar de qué se trata, pero es básicamente el modo en que eligieron en Colombia y después se adoptó para los bancos de alimentos en América Latina a llamar a todos los programas que tengan que ver con el rescate de excedentes agropecuarios. Entonces, cada vez que hablemos de reagro, estamos hablando de rescate en campo. Así de sencillo. Ahora vamos a profundizar bastante sobre este tema a lo largo del webinar, pero bueno, para introducir esta palabra que creemos que es muy importante, ahí está un poco el concepto. Ah, qué bueno. De todos los que están contestando, una sola sabía que era reagro. Bueno, ahora lo van genial. a saber. Bueno, son parte. Si ustedes, de nuevo lo que les dijimos la vez pasada, si tienen preguntas o tienen palabras que escuchan en la red y que dicen ni idea o más o menos qué significa, pónganlas en el chat o nos las escriben por privado porque sirven mucho. Estamos construyendo un modo de hacer las cosas y parte de construir un modo de hacer las cosas tiene que ver con construir un lenguaje común. Entonces, por favor, necesitamos entender todo lo mismo cuando hablamos. Así que escríbanos sus palabras que les generan dudas. No los vamos a escrachar, no se preocupen. Bueno,
Terminando entonces con esta sección de glosario, vamos a ir a ver las fuentes de recupero y sus características, adentrarnos en nuestro tema central del día de hoy. La vez pasada vimos cómo se recuperaban mercados concentradores y en supermercados y verdulerías, y hoy vamos a ver entonces, vamos a atacar las últimas dos fuentes, cómo se rescata en productores y empacadoras y en empresas / industrias. Así que Pablo, te dejo acá la palabra. Pablo es un experto en esto, así que hoy lo vamos a escuchar con mucha atención. Yo lo voy a escuchar con ustedes. Gracias, Sofi. No, creo que hay gente mucho más experta que yo, pero bueno, vamos a contar un poco la experiencia. Dale. Si querés, bueno, a ver, decimos que hoy vamos a hablar de rescate en productores, en lavaderos, empacadoras y empresas. Y la realidad es que no hay un límite claro, ¿no? O sea, cuando uno dice, che, ¿quién es productor y quién es lavadero, quién es empresa? Se tocan mucho, ¿no? Hay productores que también empacan o productores grandes que lavan también su producto. Hay lavaderos que reciben su propia producción o que reciben de otros productores. Hay empresas que lavan y que producen también. Entonces, digamos, como que el límite no es muy claro, ¿no? Cada caso particular hay que analizarlo para ver dónde lo encuadramos, si como productor, como lavadero, como empacador. Entonces, si bien no hay un límite claro, nosotros queremos hacer una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de cómo sea, cuál sea la fuente, vamos a tener algunos indicadores que son distintos. Entonces, para tener una diferencia medio como que nosotros lo tomamos como norma a nivel red, vamos a hacer lo siguiente. Todos los que sean productores, ¿a qué nos referimos con productores? Los que siembran y cosechan, básicamente, ¿no? Y lavaderos y empacadoras son los que a esa producción la condicionan, ¿no? La ponen en un cajón, la ponen, digamos, linda, la preparan, la lavan y demás. Y llamaremos empresa a todos los que procesan o transforman el producto. ¿Y para qué? ¿Para qué los queremos diferenciar? ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque los indicadores, según las fuentes, son distintos. Hay algunos que requieren más mano de obra que otros, otros requieren más kilómetros recorridos que otros, tienen mayor costo de rescate, etc. ¿no? Entonces, queremos separar las fuentes para poder hacer la ecuación costo-beneficio para cada fuente y poder tomar decisiones. O sea, y sobre todo porque también la estrategia de rescate y los recursos que vamos a usar para rescatar en las fuentes son diferentes. Ahora yo vi, Gaby, que estás preguntando respecto a si las empresas comercializan. Cuando avancemos por ahí, vamos a ir aclarando un poco a qué llamamos empresa y a qué empacadora, y creo que les va a quedar más claro. Pero bueno, básicamente lo que queríamos destacar era eso, ¿no? Que es importante que las diferenciemos. En algún caso van a tener una duda, y bueno, lo importante es que lo metan dentro de uno de los grupos y consideren todos los indicadores de ese aliado dentro de productores y empacadoras o dentro de empresas. Entonces, si vamos a la situación actual, hoy hay 15 bancos, de lo que relevamos nosotros antes de mitad de año, en Argentina que están haciendo rescate de productores o empacadoras. Pero hay una particularidad muy grande. Solamente 5 de esos bancos lo hacen de forma regular. ¿Qué quiere decir? Que muchos bancos nos decían, sí, una vez nos llamó un productor y fuimos a recuperar. O fuimos 2 veces a un monte y rescatamos unas naranjas, pero después ya no le dimos continuidad. Entonces, la dificultad que estamos viendo es que estos programas se mantengan de forma regular, ¿no? Que puedan ser un programa que se conserve en el tiempo y que no sean acciones aisladas. Y otro dato que es muy importante es que hoy solamente el 20% del volumen de fruta y verdura que se rescata en Argentina se rescata de esta fuente, los productores y empacadores. Y es la gran fuente que tenemos a desarrollar, ¿no? En el encuentro pasado vimos que los mercados son hoy la gran fuente de abastecimiento para los bancos. La otra gran fuente es esta y hoy nos está aprovechando con el potencial que tiene. Así que tenemos muchísimo para crecer en este sentido y está muy bueno que tengamos al panel que tenemos de expertos después para que nos puedan contar un poco cómo llegar a eso, ¿no? A que los rescates dejen de ser esporádicos y se transformen en algo regular. ¿Qué cambio se necesita, qué hay que hacer para que eso se logre? Y además, si se acuerdan, en el diagnóstico que les presentamos en el encuentro 1, el diagnóstico inicial, el 45% del desperdicio se da en este momento en los productores y en las empacadoras y las empresas. Entonces es como el lugar a atacar donde está el gran volumen de desperdicios. ¿Se acuerdan que venimos caracterizando cada una de las fuentes?
según el volumen, la frecuencia y la calidad. Elegimos como estos 3 criterios para diferenciarlas, para entender de qué estamos hablando. Dijimos que en los mercados concentradores, no sé si se acuerdan, que hay un volumen medio, que la frecuencia es alta y regular, o sea, hay una frecuencia, y que la calidad es media-baja de la fruta y verdura que recuperamos. Los supermercados dijimos que el volumen que rescatamos en general es bajo, que la frecuencia es alta y que la calidad es buena, porque se descarta, digamos, se desperdicia buena calidad de fruta y verdura. Si ustedes tuvieran que decir, ¿cuáles son las características de la fruta y verdura que rescatamos en productores y empacadoras? ¿Cómo es el volumen? ¿Cuál es la frecuencia y cuál es la calidad? ¿Se animan a hacer este pequeño análisis rápido? Les voy a poner el sistema para que puedan votar, a ver si contestan. ¿Cómo creen que es el volumen de rescate que se da en los productores y en las empacadoras? ¿Cómo creen que es la frecuencia de este tipo de rescate? ¿Y cómo creen que es la calidad del producto que se recibe? Ahí veo que están votando. Tienen que votar las 3 opciones. Un minutito para votar. Están votando, allá van la mitad. Juéguense. No hay respuestas incorrectas o correctas, estamos acá aprendiendo. Les voy a compartir los resultados, a ver qué dijeron. Con respecto al volumen, ¿ustedes creen que lo que rescatamos es alto? Un 58%, o sea, un poquito más de la mitad cree que es alto, y hay un 10%, casi un 10% que cree que es bajo. O sea, con respecto a la frecuencia media, la mayoría dice que es una frecuencia media, un 54%, y con respecto a la calidad de lo que rescatamos, dicen que es entre media y alta. Baja nadie dijo que era baja. Entendemos que es media y alta. Los que dijeron que era alto, sí, efectivamente, el volumen que tenemos de rescate en productores y empacadores no es alto, es altísimo. Me animaría a decir, Pablo, vos corregime, pero es altísimo. La frecuencia es media y depende mucho de lo estacional. Y acá ustedes también, la mayoría dijo media, ahí está, y es cierto. Y la calidad es alta, Tal cual, es totalmente alta, pues alta. es producto recién sacado de la tierra, así que siempre es la mayor Sí, calidad en ese tipo de rescates. Así que bien, bueno, dentro bien. de todo estamos bastante bien orientados, ¿no? En cuanto a La cómo es atención igual el que perfil de esta fuente de recupero. sí, varios dijeron que era medio el volumen, pero No, van a bueno, no ver que importa. hay mucho volumen para rescatar y Juan seguramente nos va a poder contar al respecto en un ratito. Sí. Entonces, hablamos de Reagro. Reagro es el programa como decíamos, de recuperación de excedentes agropecuarios o agrícolas. Surge en Fundación Saciar, en Colombia, en Medellín, y ellos tienen ese programa implementado hace ya varios años. Ahora Silvia nos va a contar con detalle al respecto. Pero en el año 2018 la red global, la GFN, convocó a los bancos de alimentos a Colombia a ver un poco su forma de trabajo y particularmente a ver cómo estaba funcionando este programa, que para ellos era un programa modelo. Yo tuve la suerte de participar de ese viaje. María Eugenia, que está también con nosotros hoy, fue también una de las invitadas a participar. Un poco viendo el programa, lo que consensuamos fue decir, llamemos a los programas de rescate de excedentes agropecuarios, de productores y demás, de la misma manera en todos los países. ¿Eso por qué? Porque lo que hacemos es, cuando nosotros implementamos un programa de rescate con un productor acá en Argentina y rescatamos el primer kilo, ese kilo no es un kilo aislado, es un kilo que se suma a todo el trabajo que se viene haciendo en otros países y demás, y nos da un poco de una visión común, una identidad común, nos permite mejor llegada a donantes, a sponsors, a patrocinadores y demás. Entonces creemos que tiene muchísimos beneficios llamar Reagro a nuestros programas de rescate de excedentes, ¿no? Si quiero, o sea, esto no es una obligación, el que quiere llamarlo la cosecha no se desecha, al rescate del tomate o como quieran, acá ando rescatando, bueno, lo pueden llamar como quieran, pero bueno, nosotros recomendamos llamar Reagro a estos programas. Acá vemos como, por ejemplo, Abaco en Colombia adaptó su logo y creó el logo Reagro también con la misma estética. En el Banco de Alimentos en Rosario crearon su propio logo, pero hablan de Reagro también.
En Quito, Ecuador, hablan de Reagro también cuando están hablando de rescate de excedentes. El Banco Arquidiocesano también en Medellín habla de Reagro. O sea, si todos hablamos de lo mismo, empezamos a generar esa identidad común que nos trae un montón de beneficios. Por eso es la recomendación de llamar Reagro a los programas de rescate de este tipo. Bueno, entonces, volviendo al ciclo, como decíamos, ese es un poco el ciclo de recupero. Entonces, para hablar de productores, ahora vamos a empezar a hablar, a recorrer el ciclo, ¿no? Esta fuente de recupero, vamos a ver lo que es el mapeo, las alianzas, el rescate y el transporte de este tipo de producto, ¿no? Y empezando con el mapeo, ya, cuando uno piensa en un programa de rescate de productores, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Mapear, siempre, ¿no? Como cualquier programa. Y en este caso es un mapeo con mapa, precisamente, ¿no? O sea, ¿hay o no hay productores en la zona? Hay que agarrar el mapa. Y hay que ir a ver a dónde están, qué tamaño tiene su finca, qué volumen produce, qué variedades trabajan, cuál es la estacionalidad, en qué momento lo producen, cómo están organizados, si hay una asociación de productores o algo así que nos permita por ahí tener una llegada masiva. Y como siempre, ¿quién nos puede acercar? No tengo el contacto, ¿quién me puede ayudar? Y obviamente el INTA es un aliado estratégico en este sentido. INTA conoce las zonas de producción en cada ciudad o en cada país, provincia, provincia. Sabe quiénes son los productores, sabe qué producen, sabe en qué época, todos esos datos que nosotros necesitamos, INTA los tiene. Entonces, recomendamos esa alianza con INTA, ese ir a buscar los datos ahí, para no tener que hacer un trabajo hormiga de mapeo en la zona, ¿no? Una vez que mapeamos, lo habíamos visto en el primer encuentro, ¿no? Tenemos que saber en qué zona estamos y cuáles son los productos principales que se producen en cada zona. Nosotros hicimos un informe de producción y demás, que se los pasamos y los tienen. Bueno, está bueno conocer un poco, ¿no? En la zona qué se produce y demás, porque habíamos detectado que hay zonas donde hay mayores volumen de producción, o que hay más cantidad de frutas y verduras que se producen, y hay regiones que tienen un potencial importante para este tipo de rescate, ¿no? En algunas se está trabajando de manera articulada, en otras todavía no, pero bueno, creemos que hay zonas donde se puede empezar a pensar en rescate a gran escala por el gran potencial que tiene. Las alianzas. Bueno, yendo a las alianzas, ¿no? Una vez que mapeamos y conocemos los productores y demás, tenemos que formar una alianza. En este caso, la diferencia con el encuentro pasado donde formamos alianza con los mercados, es que es difícil formalizar una alianza con los productores. No les recomendamos ir a firmar un contrato o un convenio con los productores, ¿no? Van a ser alianzas más informales, ¿no? Entonces, como son alianzas más de palabra, más de confianza y demás, es muy importante fidelizarlas, ¿no? Es estar en contacto, es estar cerca y demás. Y acá les vamos a mostrar dos ejemplos. En Cali, en Colombia, hicieron este pequeño flyer que le entregan junto con una carta a cada productor para contarles qué es lo que hacen. Muchas veces, como decimos siempre, los productores no saben qué es un banco, qué hace, para qué existen, etc. Y bueno, ir con algo que para dejárselo en la mano puede estar bueno, cuando uno va puerta a puerta buscando productores. Nosotros tenemos un caso en Rosario que gracias a la gente del mercado nos acercamos a todos los puesteros del mercado que tenían producción propia. Hicimos reuniones en el mercado, hablamos uno a uno, hablamos en conjunto y demás, y después de varias reuniones no lográbamos poder rescatar en sus propios espacios de producción. Y no entendían, no nos entendían, no entendían qué hacíamos, no entendían por qué, nos preguntaban si queríamos que nos separen producción para comprar, que si quieren les separamos algo y les aseguramos un precio. Bueno, realmente no lograban entender. ¿Qué hicimos? Hicimos una reunión y los invitamos al banco. Los invitamos a ver el banco, los invitamos a ver cómo era, qué hacíamos, y ahí fue donde los productores hicieron el clic, dijeron, ahora entiendo qué es lo que hacen ustedes, ahora entiendo para qué, a dónde va, para qué sirve. Y ese día, después de esa reunión, con dos gaseosas haciendo sanguchitos, el primero sacó el celular y dijo, anotá mi número que tengo unos alcauciles, vengan la semana que viene a buscarlos, los tienen que cosechar. Bueno, a veces hay que pensar, un poco la recomendación es esta, pensemos la estrategia y pensemos que a veces nosotros sabemos muy bien lo que hacemos, pero a los otros les cuesta entenderlo. Y a lo mejor verlo ayuda mucho a poder lograr esa relación de confianza, como decíamos, para que se empiecen a generar los rescates. Vos, Sofi, si querés, apurame con la presentación, porque si no yo me quedo esperando. Dale.
sé que es lenta la conexión ¿Cómo acá. hablamos con los productores? Tal cual. Entonces, ¿cómo hablamos? Esto es muy similar a cómo hablamos con los puesteros en los mercados. Nos hablamos uno a uno, tenemos que tener empatía, capacidad de relación y demás, y siempre la recomendación es la misma. Al principio es muy fuerte el trabajo para convencerlos, cuesta, pero después no podemos fallar, es una obligación. Una vez que logramos convencer a un productor que nosotros vamos a hacer un rescate y demás, después no podemos no ir, ¿no? Eso es clave porque si no perdemos la confianza y este vínculo se da en esa confianza, no está firmado. Entonces si perdemos la confianza, se cae el vínculo. ¿De qué le hablamos? Similar a lo que hablábamos también. ¿Qué es un banco? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para quién lo hace? Que nos digan qué producen, en qué época del año, en qué momento o día prefieren que pasemos, cómo se cosecha, cuánta gente necesitamos, dejarles un contacto y demás. Eso es clave para poder saber cómo establecer la relación, en qué momento ir y demás. Y como decíamos, es importante fidelizar, y la fidelización es similar a los puesteros también, no hay que fallar, clave, ¿no? Hay que ir, cuando nos llaman hay que ir, démosle un comprobante, demostremos que somos serios, que tenemos, digamos, trazabilidad en lo que hacemos y demás, llevar algún regalito, una cosita, una atención, siempre suma, son pequeños detalles pero que suman, y el reconocimiento, ¿no? Reconocer desde un montón de formas, hay un montón de formas de reconocer, hacen que la persona sienta que está haciendo una buena causa y que quiera seguir participando de este tipo de rescates, ¿no? Bueno, pensando un poquito en el equipo. ¿Qué equipo necesitamos para ir a hacer rescates a productores y demás? La primera figura y figura clave es la del embajador. Hablábamos que en los mercados es importante la figura de un coordinador o un mercadólogo. Bueno, acá lo mismo. Hay una figura que es el embajador, que es el referente clave del programa. ¿Quién es el embajador? El embajador es el representante del banco para con los productores. Generalmente es el chofer, es la persona que maneja el vehículo, ¿no? Es el que va. Pero también tiene la relación, tiene el teléfono, es al que llaman, es al que le avisan, es el que tiene la confianza y demás. Es el que genera y sostiene la relación con los productores, ¿no? Coordina tareas, sabe qué recursos necesita, etc. Entonces, Podríamos recomendamos. decir, perdón, dale. Sí, es muy recomendable contar con un embajador del banco, con una persona que sea la que vaya y genere todas las relaciones para hacer un rescate efectivo desde productores. Sofi. En condición de este embajador, entonces que sepa manejar. Fundamental. O sea, Fundamental. Es una pavada, pero si es el que tiene que ir, tiene que saber manejar, porque los campos sí, no están porque cerca. si no, tenemos que tener dos personas, uno que sea el que haga la relación y otro que lo lleve. Y la realidad es que estamos siempre escasos de recursos, entonces que el mismo recurso pueda tener el perfil tanto de ir a buscar las cosas como de generar la relación es clave. Silvia tiene una gran experiencia en eso, seguramente nos va a contar ahora en unos minutos. Y luego, obviamente, tener un equipo que puede estar conformado de acuerdo con lo que cada banco pueda, con voluntarios, con empleados o jornaleros. A veces se puede pagar a los mismos jornaleros que hacen la tarea, y eso depende mucho también del tipo de producto. A veces hay productos que son muy delicados, que la extracción no la puede hacer cualquiera, porque se arruina la planta, por lo que sea. Entonces quizás la única forma es que los mismos empleados del productor hagan ese rescate, y el banco tiene que ver con qué recursos cubre esa tarea. O bueno, pensar en el equipo es clave para también hacer los rescates. Respecto a lo que es infraestructura, clave también contar con un vehículo, ¿no? Lo más importante en este caso es tener un vehículo. Cuando hablábamos de mercados, uno puede no tener un vehículo, porque bueno, vas a hacer el rescate en el mercado, guardas cosas ahí, llama a las organizaciones que vengan a retirar. Pero la realidad es que para ir a un campo a rescatar, si no tenemos un vehículo en el cual llevar luego esa mercadería al banco o a donde sea, es muy difícil. Entonces contar con un vehículo es importante. Y luego hay elementos menores, pero interesantes tener o necesarios para la tarea, como cajones, canastos, bolsas, alguna balanza para ir pesando lo que se va recuperando, algo donde anotar y registrar lo que estamos recuperando en el lugar, herramientas, porque a veces hay que ir y cosechar, entonces tengo que sacar el producto de la tierra, o del árbol, de la planta, o lo que sea. Y obviamente es recomendable ir siempre con vestimenta adecuada, ¿no? Nos vamos a ir a meter a un campo, no es lo mismo que ir a clasificar a la sala de clasificación del banco,
Entonces, manga larga, gorra, protección solar, botas cerradas, pantalón largo, etcétera, siempre es recomendable. Acá vemos, por ejemplo, el camión que usan en Israel para rescatar arriba. Interesante el camión, o la envidiable flota que tienen en Saciar de 14 camiones que están todos los días recorriendo los productores de la zona. O cómo para ir a buscar naranja tuvimos que llevar una escalera, o los cajones, o bueno, cómo en Cali tiene su camioncito que lograron a raíz de que un donante se los proveyó. Bueno, es parte de la infraestructura que necesitamos. Pero bueno, no hace falta, obviamente, para empezar, tener el semejante y hermoso camión que vemos ahí que tienen en Israel. A veces empezamos con menos, pero, o sea, veamos ejemplos, por ejemplo, en La Plata acondicionaron un colectivo y van a rescatar tomates en el colectivo, y es una excelente idea, una gran iniciativa que tuvieron ahí. O en el mismo Nodo Mar y Sierras, Juancito empezó y rescata con esa camioneta y ese carro. O sea, contar con un vehículo no significa que necesito el camión enorme para empezar. Acá vemos el caso en Ibagué, en Colombia, de un camión típico como debería ser, ¿no? O sea, una cabina simple, un camión con una estructura liviana atrás, cerrado con lonas. Eso sería lo ideal, ¿no? Contar con ese tipo de vehículo es como el ideal. Pero bueno, después a la altura de lo que cada banco pueda hacer, lo importante es contar con algún vehículo para rescatar. Pablo, preguntan por la cámara de frío. Y cámara de frío es para, digamos, para todo tipo de rescates. En este caso, vamos a hablar un poco más de eso en el próximo encuentro, cuando hablemos de producción y de acopio en el banco, ¿no? Pero bueno, depende también del sistema de distribución que cada banco incorpore o que tenga implementado. Algunos bancos los llevan al banco y lo tienen ahí un tiempo y van entregando más paulatinamente a las organizaciones, y hay otros bancos que hacen la entrega inmediatamente y que por ahí requieren menos frío. En general, el producto rescatado de productores o empacadoras es un producto bien fresco y tiene un poco más de vida útil que el producto que se rescata en mercados, que ya está en sus últimos días para ser aprovechado. Entonces, cuando vamos a rescatar un producto, nos vamos a encontrar en general con tres escenarios. Uno es la post cosecha, o sea, el producto ya está cosechado y nos ofrecen el sobrante, ¿no? Lo que quedó, lo que no embolsaron, quedó ahí, pero ya eso ya lo levantaron. El segundo escenario es segunda cosecha. Es sectores a los que las máquinas no llegan, o los costados del campo, o que las personas no han levantado. Por ejemplo, cuando se cosecha papa a mano, el cosechador va levantando la papa que más le conviene. Como le pagan por bolsa, levanta las más grandes y deja las más chiquitas. Y si hace una segunda pasada, quedan un montón de papas que se podrían aprovechar. Y la otra opción sería una cosecha que no se levantó por costo. Muchas veces sabemos que por el precio de mercado baja y quizás se produjo algo y directamente no se levanta. En el caso de la cebolla en algunos casos. O el ejemplo de McCain el año pasado, que generó una producción enorme de papas que no iban a levantar y que bueno, nos generó a nosotros un rescate histórico de papa por una cosecha que directamente ni se iba a cosechar. Y se cosechó para los Porque bancos. era más chico de lo que ellos necesitan. Porque por Es una distintas papa. razones. Hubo momentos que porque era una variedad que ellos no iban a usar, que la probaron y bueno, no les funcionó. Otros momentos, creo el año pasado, también se sumaron cuestiones comerciales por la pandemia y demás, que hicieron que bueno, las ventas a lo mejor caigan y haya toda una gran cantidad de producto que estaba sembrado y que no se iba a cosechar porque comercialmente no era conveniente. Bueno, entonces para rescatar dijimos, es importante entender el ciclo de cosecha de cada producto tiene una forma de trabajo distinta, requiere mano de obra especializada o no, los horarios, los volúmenes, cuál es el motivo. ¿Quién? Silvia, ahí está, gracias. Bueno, la caducidad, la manipulación, la logística. Bueno, antes de ir a recuperar hay que conocer un poco la modalidad en la que se rescata cada producto. Como vemos, algunos necesitamos escaleras, otros se cosechan con máquina, algunos se pueden poner en cajones, otros en bolsa. Entonces, depende de cada producto. Necesitamos saber cómo es el producto y cómo rescatarlo para saber con qué elementos tenemos que contar. Algunos ejemplos, por ejemplo, para ir a rescatar apio en Medellín tuvimos que subir y bajar una colina enorme y tenemos que cargar los cajones en el hombro y subirlos. En Rosario rescatamos alcauciles y bueno, nos habían dejado una parcela, íbamos caminando entre las plantas y eran
los frutos, las flores del caucil que todavía ellos no habían comercializado. Ahí vemos el caso de pimientos en La Rioja, cebollas en Santiago del Estero, calabazas en Paraná. Bueno, cada producto, cada productor, hay que conocerlo al momento de rescatar. Acá traíamos algo de mar y sierras, pese a que ahora nos va a contar Juan, pero queríamos Tal compartirles cual, algo. bueno, ahí vemos algunos ejemplos de rescate en Nuevo Mar y Sierras, vemos cómo están rescatando con un carro en una lavadora de zanahoria, donde directamente el chimango que saca las zanahorias descartadas los tira, y ellos van por un carro ahí y rescatan directamente la zanahoria que ellos van tirando, y luego la condicionan o la pasan a cajones en el nodo, o las cebollas que vienen en big bags y ellos los pasan a bines. Bueno, Juan seguramente ahora va a profundizar mucho más sobre ese tema. Cada producto tiene una lógica de rescate y un equipamiento de rescate diferente, y hay que conocerlo para que la estrategia que aplicamos sea efectiva, ¿no? Y hasta lo que les queríamos preguntar de nuevo, vamos a lanzar una votación, simplemente para saber, en los que han rescatado en productores en campo, ¿cuál de estos escenarios es el en el que más les tocó rescatar? ¿Les han ofrecido productos que ya estaban cosechados, nos ofrecieron el sobrante? En segunda cosecha nos han ofrecido ir a cosechar, cosas que no se han levantado. Productos sin cosechar o de segunda cosecha. Vamos a poner para que nos cuenten cuáles de estos escenarios es en el que más les tocó rescatar. Para que sepan, mientras les voy chusmeando, que como ustedes no ven tampoco qué cantidad de personas somos. En este momento hay 46 participantes de la red, más nosotros somos 51 personas participando en este seminario. Preparados, listo, ya finalizo la votación. Los que más han rescatado es en escenarios post cosecha. Mirá, el 62%. Interesante Bien. dato. Sí, sí. Porque obviamente la diferencia es que es la cantidad de recursos que necesito, es el esfuerzo, no es lo mismo ir a levantar una cosecha que agarrar algo que ya está cosechado, ¿no? Entonces, no solamente en los materiales o en las herramientas, sino en cuánto esfuerzo tengo que tenemos que aplicar nosotros para poder rescatar. Así que eso es muy interesante y muy importante saberlo. Bien. Avanzamos, Sofi, vamos a tratar de ir más rápido, así las tenemos empacadoras. un más interesante. Vamos a las empacadoras. ¿Cuál es la diferencia entre las empacadoras y los productores? Bueno, que generalmente la empacadora trabaja un producto. Empaca, no sé, lavan zanahoria, un tamañero de cebolla y demás. Entonces, como decíamos, hay que conocer bien el negocio para ver cuál es su dinámica de trabajo, días, horarios, etcétera. Cómo trabajan esos productos, ya que cada producto es distinto. Tenemos que tener muy claro los volúmenes, ¿no? A veces una empacadora sola puede descartar un volumen que nos sorprenda y que a veces puede hasta duplicar o triplicar lo que es la operación de un banco, ¿no? Son muy grandes los volúmenes que se descartan, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, como el volumen es grande, también es recomendable pensar disruptivamente, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Podemos tener la tendencia a decir, no puedo, es mucho, demasiado. Entonces, hay que pensar alternativas logísticas, cómo entregar, a dónde y demás, para que ese volumen no sea una complicación para el banco y sea tomado como algo positivo y no como algo negativo, ¿no? Eso es clave. Y a diferencia del rescate en productores, necesitamos menos gente para ir a hacer esos rescates. No tenemos que ir con un malón de voluntarios a levantar una cosecha a un banco, a un campo, sino quizás puede ir una sola persona con un vehículo y traerlo. Pero a lo mejor sí necesitamos un poco más de infraestructura. Vehículo, bins, auto elevador para cargar o descargar, etc. Hacer volumen más grande tiene esa diferencia. Un poco menos de gente, pero quizás un poco más de infraestructura a definir según qué producto sea, cómo se procese, etc. Algunos ejemplos de rescate en una línea de clasificación de zanahorias, ahí en Santiago del Estero, como ellos rescatan cebollas, melones o zanahorias también de empresas que empacan, que lavan. Y bueno, lo que es distribución de los productos, como decíamos, es importante tenerlo en cuenta siempre cuando empecemos un programa de rescate, porque a veces pensamos cómo ir a rescatar, cómo hacernos del producto, pero no pensamos cómo lo vamos a entregar. Y muchas veces el volumen puede ser tan importante que nos empieza a generar un problema. Entonces, salgamos de la caja para pensar en cómo rescatar.
hay que saber si necesita pasar por el banco para ser clasificado o no. Generalmente este es un producto que se obtiene a granel, entonces por lo menos un fraccionado, un embolsado, algo hay que hacer. Entonces ver si eso se va a hacer en el banco o se hace en otro lado, se hace directamente en una organización, etc. Pensemos en eso, en que también el hecho de que a veces es un monoproducto es un problema, porque tengo mucho de algo y las organizaciones te dicen, bueno, listo, ya estoy lleno de zanahoria, no quiero más. Bueno, hay que ver quién puede necesitar zanahoria, ¿no? No es que tenemos variedad para entregar, a veces tenemos mucho y de uno solo. Una opción puede ser procesar, alargarle vida útil y demás, o tener receptores alternativos. Como decíamos, nosotros siempre pensamos en entregar a las organizaciones beneficiarias. Ahora, tengo mucho volumen, tengo algo así, pensemos en tener organizaciones eventuales, beneficiarios eventuales, solamente para esos productos, en compartir con otros bancos de alimentos, en entregar a otro tipo de organizaciones, la municipalidad, organismos estatales y demás, o simplemente los vecinos. Bueno, pensemos en todas las opciones que puede haber para entregar esos productos, como decíamos, para que no sea un dolor de cabeza este rescate para el banco, sino que sea algo positivo. Así que eso, Claramente, tengamos en cuenta la distribución a la hora de pensar un programa de rescate de estos. no, y no tener miedo también, porque esto, o por lo menos yo de lo que he escuchado en las entrevistas, no, pero nosotros le damos a las organizaciones beneficiarias. Claramente con este volumen, las organizaciones beneficiarias las cubrís en 3-2-1. Entonces hay que pensar y no hay que tener miedo de decir, bueno, y al final, si no, se la llevamos a, no sé, a los vecinos. Hay quien nos dijo, y se puso en la plaza y se repartió. Bueno, es producto, son frutas y verduras que se están consumiendo y no se están tirando. Así que en último escenario yo creo que también es válido, ¿no es cierto? Eso. Tal cual, tal cual. Bien, Bueno, y bueno, la última fuente que nos quedaría, que son las quizás. empresas. Y ahí preguntaba Gaby también. Nosotros clasificamos arbitrariamente a empresas, a todas las que hacen algún procesamiento del producto, ¿no? Las que fabrican algo con fruta y verdura, básicamente. Bueno, ¿y qué características tiene el rescate en empresas? La realidad es que tenemos pocos casos de rescate en empresas, vamos a hablar de algún ejemplo, pero en general tenemos un volumen bajo de productos rescatados, generalmente la empresa aprovecha mucho, o sea, no tira gran cantidad, con una frecuencia media pero regular, o sea, generalmente puede ir una vez por semana a rescatar, es como más organizado, la empresa tiene ciclos de producción más regulares, entonces el rescate también se hace de forma más regular, y generalmente puede ser una calidad alta, ¿no? Vamos a ver un caso que, como ejemplo, de cómo se está rescatando empresas. Actualmente en Mendoza están rescatando, por ejemplo, de una empresa licorera, fruta pelada. ¿Qué hace la empresa licorera? Usa la cáscara para hacer los licores y queda la fruta, la pulpa. Y bueno, el Banco de Alimentos de Mendoza la está rescatando. Entonces es altísima calidad. Miren, mandarina pelada, ideal. Poca vida útil porque claro, ya perdió la cáscara. Entonces, al perder la cáscara, el producto se degrada mucho más rápido, necesita refrigeración, sin duda. Y también las empresas no solamente nos pueden dar volumen de rescate, sino también que pueden ser aliadas. Cuando pensamos en un procesamiento para dar vida útil y demás, a veces hay empresas que ya tienen el know-how. Entonces, pensar en una alianza con una empresa nos facilita no tener que pensar en que nosotros tenemos que montar una línea de producción y demás, sino nos aliamos con una empresa que lo haga, que lo procese. Así que esa es una recomendación. Ahí preguntan, ay, perdón, estaban en el chat que pusieron, sí, programas de educación y otras opciones de recetas cuando hay volumen, sí, claramente. Preguntan si una empresa también es la que acondiciona en fresco y vende a hipermercados. Esos no son los que los consideraríamos empacadora, una empacadora, ¿no? Acondiciona en fresco y manda el cajón del producto, solo lo pondríamos dentro del rubro, dentro de nuestra clasificación como fuentes en empacadoras. Bueno, ¿cuándo registramos, Pablo? Siempre. Siempre, bueno, clave, como decíamos antes, siempre en todo proceso registremos. En este caso, rescates en productores, empacadores y demás, ¿quién registra? El que rescata. Al momento de retirar hay que hacer un vale, hay que registrar cuántos kilos, qué El productos embajador. estamos rescatando. El embajador es el que registra. Eh,
Obviamente el que reciba en el banco registra lo que llegó, lo que si se clasifica, cuánto se desperdició, etc. Y el que entrega. ¿Y qué registramos? Podemos registrar kilos, productos, como decía, pero también hay un montón de otros indicadores que son interesantes registrar, ¿no? Ahí en Saciar, por ejemplo, ellos registran. Miren qué indicadores interesantes. El valor comercial del producto respecto al el costo del producto rescatado y cuántos pesos se ahorra. O sea, si yo veo el valor comercial de un producto respecto al valor de contribución que abona la organización, hay un gap y eso es un lindo indicador. Combustible, obviamente, hablamos de vehículos, bueno, ¿cuánto combustible estoy gastando? ¿Cuántos kilómetros estoy recorriendo? En kilos, ¿cuántas toneladas o kilos rescato? ¿Qué variedad de productos estoy rescatando? ¿Cuántos productos diferentes estoy rescatando? ¿Agregué productos nuevos o no? ¿Cuántos donantes o productores están donando? ¿Cuál es el porcentaje que la fruta y verdura representa dentro de la operación del banco? ¿Cómo eso va creciendo en el tiempo y demás? Bueno, son un montón de indicadores que se pueden ir siguiendo que permiten valorizar los programas de rescate, valorarlo respecto a otros, conseguir financiamientos, sponsors o lo que sea, para poder potenciar estos programas. Así que registren todos los datos que se les ocurran y eso les va a permitir poner en valor a los programas. Como recomendaciones finales, entonces, tener un embajador, importantísimo, tener vehículo para ir a rescatar, es importante, nunca dejar de retirar, registrar todos los datos que podamos, entender los procesos, entender cómo se produce, en qué momento, qué producto es, etc. Es clave, porque no es lo mismo ir a rescatar un producto que ir a rescatar otro, y adaptarse a los volúmenes. A veces los volúmenes pueden ser muy grandes y a veces el banco no está preparado, hay que adaptarse, hay que pensar la forma de que eso, como decíamos, no sea un dolor de cabeza, sino sea tomado como algo positivo para el banco. Y como decíamos en el primer encuentro, y queremos un poco fortalecer esa idea, no se trata de ver cómo yo incluyo el Fluver en mi operación, sino de repensar mi operación para trabajar con Fluver. Eso ténganlo siempre presente. Lo más probable es que tengan que adaptar su operación. Si se meten sobre todo en un programa de rescate con productores, lavaderos, empacadoras, va a ser mucho volumen, va a ser mucho producto. Entonces hay que cambiar la forma de trabajar. Es muy probable que un programa de estos no encaje en la forma de trabajar del banco si todavía no lo tenía. Entonces el banco se tiene que transformar para poder trabajar con estos volúmenes y con estos productos. Animarse a pensar esto disruptivamente, esto que charlábamos hace un ratito de la distribución. Bueno, y sí, las organizaciones beneficiarias está genial, pero me quedó recontra chico. ¿Qué otros escenarios se pueden pensar? ¿Qué otros actores? Sí exige lo que charlábamos mucho con Pablo y con algunos de ustedes en las entrevistas, que esto exige un repensarse. Y está buenísimo porque es una fuente donde hay un caudal inmenso. Para cerrar esta parte, y retomando una de las preguntas del chat, dice, sería bueno contar con esta presentación. Como todas las veces, nosotros les mandamos después la presentación y la grabación de esta sesión, y después volver a recordarles que como fruto de este ciclo de capacitaciones, con Pablo y con Natalia estamos trabajando en el armado de un manual de gestión Fruver para los bancos de alimentos. Entonces, a fin de año, a fin de noviembre, entendemos, 20 de noviembre, tenemos ahí unas fechas que nos empujan, nos alientan, tenemos que terminar de armar este manual para que todos podamos contar con este manual y poder no partir de cero, digamos. Así que bueno. Sí, van a tener toda esta información ordenada y sintetizada. Exacto. Bueno, vamos a lo interesante. Y vamos a nuestros invitados. Vamos a pedir a nuestros invitados, a Juan, a Silvia y a María Eugenia, si quieren prender sus cámaras y sus micrófonos. Como les contamos, Juan Magnoni es el coordinador del Nodo Marisierras, está en Mar del Plata. Silvia es la subdirectora de la Fundación Saciar, en Colombia, quienes arrancaron con Reagro. Y María Eugenia Torres es la directora ejecutiva de la Red de Alimentos de Chile, que tienen un centro de distribución y unas cosas que impresionante. Así que bienvenidos. Voy a dejar de compartir, así nos vemos.
Buenísimo. Ahí te vemos, Silvia. Ahora sí, Bien. Silvia, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, queríamos, a ver, nosotros que nos cuentes un poquito sobre el programa Reagro, que es tan exitoso, que llevan tantos años rescatando tantos kilos, pero principalmente hacer foco en esto que comentábamos antes. Acá en la Argentina hemos tenido experiencias de rescate en campo que son esporádicas, que no logran transformarse en un programa, digamos, que se conserve en el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cómo hicieron ustedes para lograr que el programa sea sustentable, que los costos se puedan cubrir y que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Con tantos años de experiencia, un programa que hoy ya tiene una escuela Reagro, que todos los bancos de alimentos en Colombia lo están haciendo, y que se ha llevado, digamos, ha llegado a tantos lugares, o sea, tan exitoso. Así que contanos un poquito acerca de eso y qué recomendación tenés para nosotros. Sí, Pablo, muchas gracias. Un saludo para todos los asistentes a esta convocatoria tan interesante y este programa. Muy contentos de contarles este programa de recuperación de excedentes agropecuarios. Realmente es el nombre recuperación más que rescate. Es el nombre Vamos a cambiar. de Reagro. Sí, porque recuperación tiene un contenido más amplio que el rescate únicamente. Entonces, ese es como el nombre completo del programa. Este programa lo empezamos en el año 2012, muy tímidamente, como con la inquietud de que las donaciones estaban bajando en el banco de alimentos desde los almacenes de cadena, la central mayorista, la minorista, los donantes regulares, y nuestro director puso como los ojos en que realmente estábamos dejando de recuperar alimentos donde realmente era la fuente que podía proveer con buena fruta y verdura a los bancos de alimentos, con un componente muy interesante que es con un 98% de aprovechamiento, porque como decía Pablo en su presentación, es un producto de altísima calidad y muy poco desperdicio. Entonces es con un producto que simplemente fuimos dándonos cuenta que estos desperdicios o pérdidas en el campo eran por productos que tenía que ver con el tamaño, la forma, el color o de los productos que no cumplían con los estándares de calidad, pero nunca por condiciones que no tuvieran para un alimento de consumo de primera. Otra condición para esa recuperación es problemas como de oferta y demanda en los precios, una sobreproducción, un exceso de cosecha que no ha sido comercializado y se va a descomponer, o un grado de maduración que ya no permite una cadena de comercialización, sino que es de consumo rápido, pero en condiciones perfectamente comestibles. Cuando se puso estos ojos en el campo, el primer experimento que hicimos fue con el banano de Urabá, para un proyecto que estábamos iniciando de deshidratación de banano verde. Y con este banano nos dimos cuenta que no solamente el banano se desperdiciaba en las orillas de las carreteras, contaminando las quebradas, los terrenos, las carreteras, con un mal grandísimo ambiental, sino que también la yuca, la piña, los tomates. Nos encontrábamos los tomates anegando todas las riberas de las quebradas, y empezamos a ver que era una fuente de recolección grande, importante, y empezamos con 134 toneladas el primer año.
2 meses del final de año, que nos mostró que era un panorama interesante sin explorar, con muchas posibilidades. Seguimos el 2013, el 14, el 15, todos los años con un aumento progresivo. Al siguiente año del 2013 pasamos de 134 a 1.780 toneladas y así sucesivamente, hasta que en el 2018, con mucha alegría, se unieron en la Escuela Reagro que patrocinó Abaco junto con Almacenes Éxito y un benefactor nuestro, HA Bicicletas. Se sumó esta iniciativa para que todos los bancos de alimentos de Colombia hicieran este programa en sus bancos. Hoy, de los 23 bancos de alimentos que somos en Colombia, 19 bancos hacemos la operación de recuperación de excedentes Reagro. Con una alegría muy grande es que ya podemos decir que este año 2021 ya tenemos 29.000 toneladas recuperadas con una condición difícil de que después de la pandemia han cambiado sustantivamente las condiciones, porque ya estos productores y estos campesinos no están cosechando en la abundancia de antes de la pandemia, sino con ventas que hacen por cosechas encargadas. Por decir, cosechan a la medida que van vendiendo, no como anterior a la pandemia que cosechaban todo junto, entonces los excedentes eran grandes. Sin embargo, podemos decir que es un año que hoy, a agosto, ya tenemos 1.700 toneladas recuperadas acá en Fundación Saciar. Sí, Pablo. No, te decía, increíble los volúmenes que están rescatando y eso que vos comentabas es una situación que nosotros vemos, ¿no? Y conocemos, de que la pandemia ha cambiado, ¿no? Las reglas de juego, ha cambiado los volúmenes, las condiciones de comercialización y demás. Así que sí, es algo que ha ocurrido. ¿Cuál es para vos, Silvia, cuál vos crees que es la clave? ¿Qué es lo que ustedes piensan que han hecho tan bien para que este programa se sostenga tanto en el tiempo y tenga estos resultados, ¿no? No, yo creo que son varias claves. Una muy importante es la persistencia. Es el no desaliento, es la no renuncia, es no pensar que inmediatamente se van a recoger todas las toneladas que ya recoge hoy Saciar, por ejemplo. Esto, fíjense que ya lleva unos años de recuperación, que ya se va haciendo conocida el banco de alimentos. Y otra clave muy importante es tener un grupo muy querido de embajadores. Y hablemos que los embajadores no es uno solo, no es un solo embajador, porque embajadores son todos los conductores, son todos los conductores que van a las distintas regiones, porque no basta con una sola salida. 9 subregiones con distintos climas que nos permiten cosechas diferentes, productos muy variados. Hoy estamos hablando que recogemos 68 variedades de productos. Entonces eso hace que las entregas a los beneficiarios tengan un contenido muy variado en el menú para sus entregas, y no en los monocultivos, que aunque esos monocultivos nos pueden dar una gran cantidad cuando se recupera, pues nosotros sí preferimos que sea de las distintas regiones para que podamos tener una alimentación saludable, nutritiva y variada a quienes les entregamos estos beneficios.
O sea que es aquí del Banco de Alimentos, son los que realmente hacen esa conversación voz a voz con los campesinos, con los productores, con todos los grandes de las cosechas con los que tenemos hoy estamos hablando de 711 campesinos y productores que nos entregan sus cosechas, empezando desde el pequeño productor que es una familia o varios miembros de una familia, con unos racimos de plátano, unos racimos de banano, un bulto de papas, hasta los grandes productores que le quedan sus excedentes de la no comercialización. Esos embajadores, yo diría que son una clave súper importante. Y también otra clave es contar con el transporte adecuado, porque tampoco sirve de mucho hacer ese mapeo, esos contactos, esa sensibilización, si no tenemos cómo responder a los llamados. De hecho, algunas veces ha sido tan buena los contactos y la sensibilización que nos supera la capacidad de recolección. A veces nos ha tocado decir que no podemos recoger porque ya están los camiones todos en las distintas zonas y que si nos esperan hasta mañana o si nos esperan 2 días, porque hay que tener capacidad de respuesta. Si no se tiene esa capacidad de respuesta, muy probablemente esos benefactores se aburren o se cansan o no nos vuelven a llamar. Entonces, eso también lo cuidamos mucho, de que no les quedemos mal porque ellos necesitan evacuar sus sitios de acopio, necesitan liberar espacios, tampoco que se les desperdicie a ellos a la espera de que nosotros recojamos. Entonces, esa respuesta con transporte es súper importante. Clarísimo. Qué bueno, Silvia, lo que contás, ¿no? Sí. Persistencia, embajadores, transporte y no fallar, ¿no? Como claves. Sí. Creo que perdimos un poco Sí, de un problema de conexión. conexión. La seguridad de que sus productos están bien entregados, entonces los invitamos a conocer el Banco de Alimentos, los invitamos a que de pronto nos acompañen a uno de nuestros templos comedores o comedores del corazón para que almuercen con los niños, con los adultos mayores, para que ellos vean en sus mesas el plato servido con la fruta, con el jugo, con la ensalada. Entonces esa también es una motivación impresionante de que quedan felices de saber cómo sus productos están servidos en la mesa de estos comedores o de estas instituciones. Qué bueno, Silvia. Realmente increíble. Vamos a consultarle a Kena, a María Eugenia, acerca de un poco del trabajo que están haciendo en Chile. Ellos hace tiempo que volcaron mucho sus esfuerzos hacia lo que es fruta y verdura, están haciendo un trabajo importante, pero tienen planeado crecer 10 veces hacia 2025, ¿no? Entonces, contanos un poquito qué están haciendo, ¿no? Y cómo piensan llegar a eso, ¿no? ¿Cómo piensan multiplicar tanto el volumen? ¿Cuál es su estrategia? Me parece que es muy interesante para todos nosotros. Hola, primero los saludo. Voy a pedirles disculpas de antemano porque siempre me dicen que yo tengo un acento muy chileno y además hablo muy rápido. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más despacio, más lento. Cualquier cosa nos avisan en el chat, no te preocupes. Sí, si no, si ocupo mucho chilenismo me avisan. Y lo segundo, de verdad quiero felicitarlo por esta charla. Me encantaría tener los videos de la anterior y me encantaría poder también participar de escucha para la próxima, porque siempre se pueden sacar cosas y nosotros estamos en la mitad del proceso de crecimiento, por lo tanto para nosotros es súper importante esta estructura que están dándole al tema del rescate de Fruver. Así que felicitarlos de nuevo. Y bueno, voy a nuestro tema en Chile.
nosotros efectivamente venimos de un proceso de crecimiento constante en forma importante en los últimos años en Chile, particularmente en el tema de fruta y hortalizas. Nosotros hasta mediados del 2018 rescatábamos fundamentalmente las empresas que hacían productos procesados de fruta y hortalizas. Teníamos del orden del 6%, 7% de nuestro mix eran productos agrícolas. A pesar de que iba creciendo en los años, digamos, ese 6-7% se mantenía, nosotros rescatábamos del orden de 18, 20 toneladas por mes, y al final, el 2018, empezamos un proyecto de rescate de fruta y hortalizas, y nos sirvió mucho, por ejemplo, la visita que hicimos a Colombia, que creo que fue el 2018, ¿cierto, Pablo? Efectivamente. Y bueno, empezamos con el rescate de lo que ustedes están llamando los empacadores. Nosotros estamos fundamentalmente, rescatamos desde las empresas de los packings, que son productores, pero al final hacen el proceso de packings, digamos, y nos entregan los productos en bins. Esos productos nosotros los llevamos hasta nuestro centro de distribución, y ahí estamos haciendo el procesamiento del producto, separando, digamos, lo apto de no apto, y además estandarizándolo. Nosotros lo entregamos en mallas de 18, 20 kilos, dependiendo del producto, a nuestras organizaciones sociales. Entonces, este proceso, digamos, o sea, tuvimos que hacer espacio en nuestra bodega para poder poner los volteadores de beans. Partimos originalmente en ese año, a final del 2018-2019, con voluntarios. Los mismos voluntarios que eran beneficiarios fundamentalmente de nuestras organizaciones sociales, venían hasta nuestra bodega 3-4 horas y nos ayudaban a este procesamiento de fruta y hortaliza. Después, en el 2019, en Chile se produjo un tema social que fue bien complejo, y después obviamente nos agarró la pandemia, y por lo tanto hoy día estamos haciendo ese trabajo con personas contratadas, digamos, con operarios. Estamos hoy día del orden de 6-8 personas que están dedicadas 100% todo el día, digamos, a hacer este procesamiento. Eso nos ha permitido pasar de este 6% que yo les contaba en el 2017-2018, hoy día ya estamos llegando más o menos al 25-30% de nuestro mix. Estamos rescatando del orden de 250, 300 toneladas de productos agrícolas. Nosotros hoy día estamos rescatando, hemos crecido también en los otros productos y estamos rescatando del orden de 900. El último mes cerramos cerca de 1000 toneladas en el mes de rescate. De esas 250, 300 toneladas, nosotros 210 más o menos las rescatamos de estos packings. 40 lo rescatamos de los comercializadores, digamos, fundamentalmente de los supermercados, con el otro proyecto que también implementamos el año 2018, de esta plataforma tecnológica que nos permite rescatar en todas las salas de venta de supermercados. Esa suma hoy día está representando el orden de 40 toneladas mensuales de fruta y hortalizas, y las 25 toneladas restantes hoy día las estamos rescatando desde un mercado mayorista en el sur de Chile, y eso más o menos compone nuestro mix. Para adelante, lo que tenemos en carpeta, que de hecho hicimos el plan 2025 el año pasado de la red, y efectivamente el crecimiento va por la fruta y hortaliza. Nosotros tenemos planeado triplicar el rescate de la red en general, y aumentar mucho más la fruta y hortalizas, llegando a un promedio del 50% de nuestro mix, que es lo que estimamos el 2025. ¿Eso cómo se hace? Fundamentalmente dándole foco a los dos fuentes de rescate que les mencioné. El primero es de los packings, digamos. Nosotros tenemos planeado que los packings podemos rescatar del orden de 1000 toneladas mensuales.
o sea, perdona, claro, 1.000 toneladas mensuales, son del orden de 13.000 toneladas en el año, hacia el 2025, digamos, esto es la tirada de la proyección larga. Y el otro proyecto que tenemos son los mercados mayoristas, de rescatar en las distintas mercados mayoristas de regiones. ¿En qué estamos hoy día y cuáles son, yo te diría, los principales desafíos de esto? Primero, nosotros al trabajar en los packings y en los productores, efectivamente los volúmenes, tal como ustedes mencionaban y Pablo mencionaba en la presentación con la Sofi, son volúmenes súper altos. Pero el tema es que son, temporalmente además, son monoproductos. Por lo tanto, ahí hay un desafío de aumentar este mix y para poder tener distintos tipos de productos. Lo segundo es un desafío del tema del procesamiento y almacenaje. Hoy día el procesamiento de esta separación que nosotros hacemos de poder separar los productos aptos de no aptos, es un proceso intrínsecamente sucio. Es un proceso que hoy día lo estamos haciendo a mano de obra, pero tenemos que automatizarlo. Estamos trabajando consiguiendo recursos, digamos, para máquinas que enmayen y que automáticamente, y que uno, igual que los packings, digamos, con cinta, y que uno pueda tener gente que seleccione, pero después caiga directamente a una malla automatizada, con pesaje y todo. Lo tercero, como desafío, el tema de almacenaje, como les decía. Esto requiere frío para poder que duren un poquito más, digamos, y por lo tanto el tema de la inversión de las cámaras es una inversión mayor. El cuarto, te diría yo, que todo el proceso de descarte. Nosotros estamos trabajando desde el año 2018, cuando implementamos este proceso, estamos trabajando con 3 empresas que nos apoyan en hacer el compostaje de los productos que rescatamos. Una empresa nos pone la batea, la otra empresa es el compost, digamos, la empresa que recibe el compostaje, o sea, que recibe los productos y hace el compostaje, y la tercera nos lava la batea y esa batea vuelve a nuestra bodega para seguir haciendo el descarte. Y yo te diría que lo último como desafío, y en lo que estamos hoy día, fundamentalmente metiéndole neuronas para poder resolver, es lo que mencionaban ustedes del tema de la demanda. Efectivamente, con estos volúmenes, y con volúmenes monoproductos, se te produce el desafío que ustedes mencionaron súper bien, que es que las organizaciones sociales, cuando tú tienes mandarinas, fantástico la primera semana, más o menos la segunda semana, y a la tercera semana te dicen, padre, no quiero más comer mandarina, digamos. Entonces, ahí es donde estamos buscando fuentes de entrega distinta. Nosotros cuando partimos esos años, nuestra fuente de salida grande eran las juntas vecinales. Nosotros llegábamos con los productos para repartir a las distintas familias, pero con estos volúmenes se hace cada vez más desafiante poder hacer la compatibilización de oferta-demanda, sobre todo, como te digo, con el tema de monoproducto. Yo diría que ese es un poquito la historia del cuento. Como te digo, para adelante, y aquí retomo lo que te estaba diciendo. El crecimiento a través de estos packings, con las 1.000 toneladas que tenemos proyectadas el 2025 mensual. Y lo segundo, no, creo que te lo mencioné ya, el tema de los mercados mayoristas. Uniendo lo que mencionaba Silvia, nosotros efectivamente cuando yo tuve la oportunidad de ir a Colombia a ver el proyecto Reagro, nosotros hoy día, por una parte, Chile todavía tiene una cantidad de productores muy grande. Lo que se desperdicia en esta zona es súper alta, por lo tanto nosotros estamos abocados hoy día a rescatar desde los paquetes. No hemos entrado a la recolección directa de campo hecha por el banco. Hicimos en Concepción, en el Banco de Alimentos que tenemos en el sur, algunas iniciativas con voluntarios y todo, pero dado los volúmenes, digamos, que todavía quedan en los packings, el costo-beneficio de ir a rescatar directamente a campo, con todo lo que requiere de conseguirse voluntarios, coordinar y todo,
todavía hay un tema que nosotros no hemos abordado y que no tenemos planeado abordar aún, hasta que agotemos esta fuente, digamos, de rescate que es mucho más directa. Nosotros no tenemos ningún camión. Nosotros trabajamos con transporte arrendado, y tenemos una empresa de transporte que nos apoya, digamos, en el transporte urbano e interregional, que nos financia parte de ese transporte. Pero nosotros no tenemos transporte propio, y por lo tanto los costos que significa llegar al campo y llegar con los voluntarios y hacer, versus las toneladas que podéis rescatar en esas horas hombre, son difíciles. Entonces, ahí, en la medida que uno tenga otras fuentes de rescate, nosotros estamos abocando primero a ella. Claro, tal cual, creo que lo que decíamos antes, ¿no? La importancia de registrar, ¿no? De registrar los indicadores para poder evaluar el costo-beneficio, sobre todo cuando tenemos opciones, como ahora Juan seguramente nos va a contar. En Mar del Plata ellos también tenían posibilidad de rescatar el mercado, de rescatar productores, y bueno, cuando uno hace la relación costo-beneficio, y sabiendo que todos los bancos tenemos recursos escasos, primero tratemos de ir a la fuente que mejor resultado nos da en esa ecuación, ¿no? Que más beneficio me da con el menor costo posible. Así que la verdad que es súper interesante escucharte y ver cómo de forma tan profesional, tan organizada, ustedes van planeando sus estrategias, sus programas y demás de crecimiento. Es realmente para aprender mucho de cómo se gestionan y cómo van dando pasos firmes y evaluando, y como decíamos, y seguramente luego les quisiéramos consultar tanto a vos como a Silvia, la clave, digamos, de esto es cómo hacen para lograr el sustento económico, ¿no? Porque a veces a los bancos nos pasa eso, pero ¿cómo hacen para que esto se sustente? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Cómo les cierran los números? Pero antes queremos preguntarle algo un poquito a Juan, ¿no? Juan, te pusimos en un panel con dos grosas que hace mucho tiempo que están, pero lo tuyo es súper valioso. Vos estás todo el día en el nodo, rescatando, sabés, y me parece que tenés muchísimo para aportarle también al resto de los bancos en cuanto a cómo se hace, ¿no? Más allá de la estrategia general. Lo particular es clave, ¿no? A veces, yo siempre cuento lo mismo. El día que nos llevó Silvia ahí a nosotros a Colombia, y fuimos a buscar el apio, y hubo que bajar la montaña, y hubo que subir esa montaña embarrado, con el canasto en el hombro, ahí me di cuenta del esfuerzo que resultaba hacer un programa. Y por más que te lo cuenten o te lo digan en una charla, si no lo haces vos, no sabés lo que significa, después es muy difícil pensar en un programa no sabiendo el esfuerzo que requiere. Así que bueno, contanos un poquito tu experiencia, Juan, tenés un montón para aportar seguramente. Bien, bueno, buenos días. Desde que nada, agradezco esta invitación, y bueno, veo que Silvia y María como que están varios años adelante nuestro. Todo lo que están contando son como experiencias que nosotros nos van ocurriendo. Yo estoy, digamos, represento ahora en esta charla un proyecto en el cual se aliaron en una alianza de 3 bancos de alimentos al sur de la capital de Argentina, cerca de Mar del Plata, Banco de Balcarce, de Tandil y de Mar del Plata. Y en esa alianza, que debe ser también parte de esas comisiones, de esos bancos que han escuchado estas experiencias en otros países, nació esta experiencia de tratar de salir, de hacer reagro, ¿no? de salir al campo, de estas nuevas fuentes de recupero y de rescate. Que me interesó la palabra esa de que no es un rescate, sino es un recupero, que decía Silvia, que también va a haber que analizar también. Entonces, en esa alianza lo que hicimos, todavía no tenemos un año de vida, creamos este proyecto en el cual proveemos a estos 3 bancos, ¿no? Los cuales originaron el proyecto. Lo que hicimos fue armar una logística en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad más o menos de casi 1 millón de habitantes, en el cual tiene un cinturón hortícola, un cinturón productivo muy grande, donde tiene más de 1000 productores. Entonces tiene una potencialidad de producciones de distintos artículos, esto de variedad que es tan importante.
Y lógico, lo primero que tuvimos que hacer es esto que fueron contando en estos trabajos, o que estas presentaciones que estuvieron haciendo Sofi y Pablo, en que lo primero que pasó fue una alianza de 3 bancos de alimentos, después una alianza con la universidad y con INTA, que en este caso nos proveían o nos proveen de información con esto de el mapeo, que era este segundo paso, ¿no? El mapeo de mapear los distintos productores, cuáles son las condiciones de los productores, o sea, cómo producen, por qué se generan esos excedentes de cada uno de los productos, qué volúmenes hay, cuáles son los momentos oportunos y cuáles son los modelos más eficientes para hacer los distintos rescates, ¿no? Para el día a día. Y lógicamente, entonces, una vez hechos esas alianzas y ese mapeo, donde nos pusimos a trabajar bueno, primero conseguir un vehículo, conseguir distintos sistemas para poder acercarnos a los distintos productores. Y esto que hablaban tanto Silvia y María, que empezaron que comentaron, y esto que planteaste, Pablo, en estas 3 escenarios de recupero, que post cosecha, segunda cosecha y sin cosecha, digamos, ir al campo a recuperar. Lógicamente, lo más sencillo, el costo-beneficio es mucho más amplio o mucho mejor en todo lo que son los empacadoras, ¿no? Todos los galpones donde se genera algún tipo de proceso, no proceso de procesar la mercadería, sino de selección, empaque y demás, donde generalmente hay distintos modelos para poder tomar esa mercadería, ¿no? O sea, con cada artículo es un mundo, o sea, cada tipo de verdura tiene su diferencia en cómo se cosecha. Hay máquinas especializadas para ese tipo de cosecha, o sea, la cosechadora de zanahoria no es igual a la cosechadora de cebolla, ni la de papa, ni la cosechadora de maíz, de choclo. Entonces, cada una tiene su diferenciación. Después su transporte al galpón donde se va a hacer el empaque, donde se va a hacer la selección, donde se va a hacer el lavado, la distinta presentación, también tiene su impronta, digamos, o su diferencia. El camión que lleva cebolla no es el mismo camión que lleva zanahoria, es distinto toda la cadena de logística. Entonces, para cada una de las distintas producciones tuvimos que adecuarnos en algún formato de recupero mucho más eficiente. Y además, entre las diferencias que hay entre los productos, hay diferencia entre los productores. O sea, quiero decir, no es lo mismo productores grandes que productores chicos, que productores medianos, que productores que abastecen a supermercados, que productores que abastecen a un mercado concentrador. Entonces, hay un mundo o un sinfín de herramientas y posibilidades de poder entrar a ese mundo del desperdicio, o a ese mundo de excedentes que se producen en el agro, ¿no? Que como ya Silvia y María hablaban, que se pueden dar por tamaño, color, algún defecto de rotura, algún defecto de algún daño por algún insecto, alguna plaga, pero sin perder esa capacidad o ese valor nutritivo que tienen tan importante las frutas y las verduras. Entonces, a partir de hacer el mapeo y conocer cómo es la infraestructura y cómo se manejan los distintos productores en la zona, tuvimos que adecuarnos para cada productor un formato eficiente de recupero. En esto, a lo que voy es tratar de generarle al productor una solución, ¿no? O sea, no ir a tratar de pedirle un favor, de pedirle que se involucre, si bien hay que hacer todo este trabajo de fidelización, o el tema de que sí se involucre emocionalmente en esto que hacemos, pero que sin perjudicar en su trabajo diario, ¿no? Entonces, con cada uno de los productores tuvimos que generar modelos diferentes para que justamente sea más efectivo ese rescate. Por ejemplo, en el caso de la cebolla, el productor tiene todas sus cebollas con algún tipo de defecto comercial, tamaño, chica, grande, pelona, cortada, rota, pone todos esos descartes en un sistema de bines de aproximadamente 500 kilos. Entonces lo que hicimos nosotros es hacernos de bines vacíos
y hacer un intercambio permanente. ¿No? Tuvimos que comprar un autoelevador para que vamos con unos carros donde entran los bines, cargamos, le dejamos el vacío, nos llevamos el lleno, y así hacemos ese intercambio. Entonces, con ese productor, al tipo le solucionamos un problema, porque antes él tenía que ese bin agarrarlo, darlo vuelta, llevarlo a la disposición, al predio de disposición final que tenía el fondo del campo. Bueno, con la zanahoria, como vieron por ahí en la foto que mostró Pablo, diferente, la zanahoria sale por una cinta, el descarte, y hay un carro a granel, que generalmente van los productores de ganado, o de cerdos, o de la zona, que digamos, pequeños productores, a llevarse algo de ese descarte, pero generalmente parte lo usan, parte se tira, digamos, no hay un uso eficiente de eso. Así que nosotros tuvimos que adecuar un carro especial para poder ir a buscar la zanahoria. Entonces, el bin para la cebolla, el carro para la zanahoria. En el caso de la papa, viene a granel muchas veces, hay una granel, una tolva, es un camión grande con una cinta en el fondo. Entonces tuvimos que adecuarnos en un sistema eléctrico para poder enchufar esa cinta que viene el camión, hacer que mueva la cinta, esperarla con un sistema de big bags, o las bolsas esas grandes, para poder descargar el bolso. Y bueno, y así con un montón de distintas mercaderías, como bueno, el caso de los cajones retornables, los cajones IFCO, ¿no? Los desarmables, los cuales un productor tiene muchísimo desperdicio o muchísimos digamos, rechazos a veces justamente por defectos externos de la mercadería, tiene rechazos de sus clientes de cadenas de supermercado, la mayoría, y lo tiene en ese cajón. Antiguamente él tenía que darlo vuelta a un carro para también tirarlo al fondo del campo. Bueno, nosotros vamos con el cajón vacío y le hacemos un intercambio, al igual que hacemos con el bien. Entonces, hay que generar distintas estrategias para cada una de las distintas producciones. Pero bueno, todo lo que plantearon, tanto María como Silvia, son problemas que nosotros nos presentan todos los días, esto del monoproducto, que tenemos grandes recuperos de volúmenes de un solo producto, y eso también después dificulta toda esa salida, porque estamos hablando de productos muy perecederos, entonces donde tiene que ser rápida la distribución, y lógicamente si solamente tenemos zanahoria y solamente tenemos cebolla, es más dificultoso, ¿no? Así que bueno, esos son todos los desafíos que vamos teniendo todos los días. Súper interesante, Juan, que vos desde tu rol nos puedas contar eso. Yo creo que hay dos grandes dilemas o dudas o cosas que cualquiera que piense un programa así tiene que resolver, ¿no es cierto? Sabemos qué recursos necesitamos y demás. Entonces, uno es, como decían ustedes, la distribución, ¿no? Tener claro que tengo que pensar el proceso completo y ver cómo voy a distribuir, porque si no se me genera un cuello de botella, me empiezo a generar un problema. Pero creo que el más importante, el más interesante es decir, todos esos recursos, el personal, el vehículo, el combustible, el equipamiento y demás, ¿cómo los costeamos? ¿Cómo hacemos para que ese programa funcione, para que se sostenga en el tiempo? Entonces, le quiero dejar esa pregunta abierta al que tenga ganas de contestarla. Silvia, en su caso, usted tiene Que se anime. más de 14 vehículos. O sea, nosotros hablamos de tener un embajador porque estábamos pensando en chicos. Ustedes tienen 14 embajadores, ¿no? Sí, bueno, o más ahora, no sé. Por favor, no la bueno, dejen abierta, ciérrenla, por favor. La idea es tirar la pregunta acá al panel y que tanto Kena, Silvia, nos cuenten cómo hacen para que el programa funcione y que cierren los números, ¿no? Bueno, Pablo, pensaba también, ahora que hablaba de las claves para que funcionara bien, es que no se limita solo tampoco a los embajadores. Eso es una cadena de coordinación de coordinaciones, porque tenemos los líderes en el área de coordinación de mercadeo social. El líder de Reagro tiene que estar constantemente, en este caso pues es Mateo, tiene que estar constantemente en comunicación con los donantes, qué tienen, dónde van hoy, coordina los recorridos según las cosechas, según el tiempo y los anuncios de las donaciones. Se encaja también con la coordinación de operaciones y logística, que es Alexander y Santiago con todo su equipo de auxiliares
que es muy importante porque también tienen que tener las rutas ordenadas, eficientes y que se aproveche al máximo, pues que sea lo menos costoso, el mejor aprovechamiento del transporte. Tiene que ver con la coordinación de instituciones, relaciones institucionales, que en este caso es Emily, porque tiene que estar atenta a que cuando llegan esas toneladas al banco de alimentos estén repartidas previamente para que no se descompongan aquí a la espera de adjudicarlas. O muchas veces también que ni siquiera alcanzan a llegar al banco porque hay que hacer una distribución virtual y rápida para que no hagamos una doble carga y descarga cuando son cantidades grandes para instituciones o digamos organizaciones de gran volumen en la entrega. O sea, tiene que ver con el área de administración, de contabilidad, los que nos generan los certificados de donación. ¿Para qué? Para que estos benefactores que requieren su certificado para sus impuestos o algo, también estén contentos de que sus donaciones generan un recurso importante tributario para ellos. O sea que si vamos a mirar, esto se genera como una cadena articulada de operaciones para que el programa funcione. Y como última cadena también, pero no menos importante, es la de calidad, donde también se genera que el mínimo desperdicio que sale, que ya les hablaba de un 98% de aprovechamiento, se transforma en abono orgánico, que lo hacemos aquí mismo en el banco de alimentos, y que ese producto, como estrategia también de retroalimentación, como de una compensación para estos campesinos, es que ese mismo producto les donamos a ellos. ¿Para qué? Para que no digamos para sus grandes hectáreas de cosecha, son pequeñas áreas, pero también un producto muy bien procesado aquí con los desechos. Entonces cerramos el círculo de recuperación, aprovechamiento, desecho y abono orgánico. En el caso de Chile, respecto del financiamiento, bueno, la red en general, el modo de financiamiento es a través de empresa privada, de donaciones de empresa privada que tienen ley de donaciones sociales y por lo tanto tienen un beneficio tributario. Y el segundo fuente de financiamiento es lo que nosotros en Chile llamamos tasa de recuperación, que es la cuota social que me imagino que muchos de ustedes tienen y que son lo que aportan las organizaciones sociales beneficiarias. Para efectos de este proyecto, yo te diría que tenemos dos desafíos. Uno, el tema, las inversiones, nosotros las estamos financiando a través de fondos concursables, porque obviamente las donaciones de empresa que te comenté es para el gasto corriente, digamos, pero las inversiones de compra de beans, porque nosotros hacemos más o menos lo mismo que mencionaba Juan, nosotros compramos beans y hacemos el intercambio con los distintos packings que nos entregan los productos, y esta máquina automatizada que te comenté, la estamos financiando con fondos concursables, entre ellos, por ejemplo, el de Bayer. Nos financió cuando partimos el 2018, Bayer, el semillero Futuro, nos financió el inicio de este proyecto, y ahora nos está financiando otro poquito más en la máquina automatizada. Y eso por una parte para financiar las inversiones, y el gasto corriente, ahí hay un desafío bien grande, porque nosotros más o menos la tasa de recuperación nos financia el orden del 50-60% de nuestros gastos corrientes. Pero cuando empezamos a aumentar el volumen de fruta y hortalizas, se producen dos problemas. Uno, que por los volúmenes de monoproducto que te digo yo, hay muchos productos que hay que entregar para evitar que se desperdicien, pero obviamente el tema de la tasa de recuperación hay que balancearlo, digamos. Hay organizaciones que te dicen, te recibo la manzana, la mandarina la tercera y cuarta semana, pero no te puedo seguir pagando el aporte social. Y por otra parte, que me imagino que en todas las ciudades se produce, las mismas organizaciones sociales, primero hay un tema cultural, digamos, de consumo de fruta y hortalizas que hay que abordar de todas maneras. Y lo segundo, que las organizaciones que están un poquito más acostumbradas a utilizar fruta y hortalizas,
ese producto es mucho más fácil que ellas se lo consigan en la feria de la esquina, con el apoyo de otras organizaciones, porque en todas partes, o por lo menos aquí en Chile, yo me imagino que en las otras ciudades de Argentina también, hay estas ferias libres donde la gente compra la fruta y verdura que cuando no va al supermercado, digamos, estas ferias que se ponen una vez a la semana en las distintas comunas, y siempre queda algo, y por lo tanto, para las organizaciones sociales es más fácil conseguirse frutas y hortalizas que los otros productos que tiene el banco. Por lo tanto, privilegia la toma de otro tipo de productos en el banco de alimentos y no la fruta y hortaliza. Entonces, ahí tenemos que trabajar, y ahí hay un desafío de financiamiento súper relevante en el tema de fruta y hortalizas, porque además es un producto que va un tema cultural, digamos, entre una papa frita con una bebida, que a la gente le hace la semana de alegría, versus kilos de mandarina. Claro, una vez te toman las mandarinas, pero la otra vez también quieren su bebida y su papa frita, digamos. Entonces, ahí hay un tema súper relevante de cultura y de capacitación de las organizaciones, de tipos de uso de los productos, que no solamente la manzana comérsela a mascar, ese tipo de cosas estamos trabajándola también. Creo ahí, Kena, que es súper importante esto que vos remarcabas, ¿no? La diferencia entre financiar la operación corriente y la diferencia entre financiar infraestructura. A veces pensamos solamente en la parte de infraestructura, y eso realmente es lo más fácil. Hay muchos proyectos, concursos y demás donde uno puede aplicar para tener un vehículo, para tener el equipamiento y demás. Eso generalmente sobran opciones, pero quizás la parte de la operación es el gran desafío, ¿no? Y la realidad es que a todos nos cuesta, a todos les cuesta, y encontrar ese equilibrio operativo para que, como vos decías, lo dijiste claramente, ¿no? Esos volúmenes que a veces no están dispuestos a pagar contribución a las organizaciones, los podamos entregar igual y el costo se cubra, ¿no? Y la operación la podamos mantener. Bueno, Pablo, sí, Silvia. Perdón, te concreto también algo sobre el modo de sostener estos proyectos, pues este programa de recuperación es mediante la motivación a la empresa privada también. Nosotros tenemos, y hoy aprovecho este espacio para dar de agradecimiento a una cadena de supermercados conocida por ustedes, es Fundación Éxito, con todo su grupo Éxito, y HA Bicicletas, una empresa familiar que se ha enamorado de la recuperación de las frutas y verduras en el campo y ha aportado para que varios años de este programa en Saciar se haya sostenido con sus aportes. O sea que también tocar las puertas de almacenes de cadena, de empresas y familias en particular, así no tengan nada que ver con los bancos de alimentos, pues también es una opción. Muy buena estrategia. La vez pasada, los que estuvieron en el encuentro pasado se acuerdan que Gustavo, el secretario de FENANFRA, decía que había que encontrar un novio. No sé si se acuerdan la imagen que usó, y que él estaba de novio con la red. Bueno, hay que buscar novios, y para buscar novios que también puedan aportar desde otros lugares, y esto que vos decís, las familias, hay gente, y el tema de la sustentabilidad, el tema de economía circular, que está de fondo de todo esto que estamos charlando también, es un tema que hoy la gente está dispuesta a financiar. Hay mucha gente con dinero que está dispuesta a financiar, y eso también pasa, y estaría bueno explorarlo de manera profesional y bueno, profunda. Gracias por acompañarnos, por compartir sus experiencias, por estar. Panelistas, muchísimas gracias, un lujo contar con ustedes. Espero No, que gracias a ustedes, porque de verdad para mí fue muy entretenido estar participando acá. Bueno, nos estén bien. encontramos en el próximo encuentro en 2 semanas.